Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de sexto grado. En esta oportunidad vamos a orientarles con el desarrollo de la guía de aprendizaje de estudios sociales, la unidad número 1, el continente donde vivimos, fase 1, semana 4. El contenido es sismicidad en América. Veamos el inicio, la actividad 1. Observa las imágenes y responde en tu cuaderno. Pues aquí se ven algunas imágenes devastadoras donde la naturaleza pues ha hecho bastante daño en construcciones, edificios, casas, carreteras, etc. ¿Qué sentimientos experimentas al ver las imágenes? Pues creo que cualquier persona percibe tristeza, temor, preocupación. ¿Has experimentado algún sismo en tu vida? Creo que la mayoría, estamos hablando de niños y niñas de sexto grado, de 12 a 13 años de edad, creo que ya han experimentado, tal vez no un terremoto de grandes magnitudes, pero sí un sismo de moderada magnitud. ¿Cómo reaccionaste al momento del sismo? Generalmente todas las personas sentimos miedo, incertidumbre, es decir, no sabemos qué es lo que va a pasar, preocupación. ¿Sabes qué es el cinturón de fuego del Pacífico y su relación con la sismicidad en América? Considero que la mayoría no manejamos esa información, tal vez algunos sí. ¿Cómo se relacionan los desastres ocasionados por los terremotos con la economía? Pues producto de los terremotos se ven afectados todos los aspectos de nuestra vida, entre ellos la economía, la salud, la educación, la vida misma. Estas respuestas que están en color rojo, niños y niñas, son algunas ideas para que ustedes puedan completar en su cuaderno y puedan ir evacuando los procesos que les está pidiendo la guía de aprendizaje. Vamos al desarrollo. Actividad 2. Lee el siguiente texto y resuelve en tu cuaderno las actividades solicitadas. Los terremotos constituyen una de las catástrofes naturales más devastadoras y aterradoras que existen. La tierra es súbitamente sacudida, atemorizando al hombre que encara el fenómeno con su condición de mortal y su impotencia ante las fuerzas enormes de la naturaleza. Es así que en unos momentos miles de personas pueden perder sus bienes, su vida y la de sus seres queridos. Algunos terremotos han llegado a causar miles de muertes y graves daños en diferentes áreas y son recordados como fechas dolorosas de la historia de la humanidad. Cabe mencionar que desde tiempos históricos se guarda la memoria de un gran número de terremotos destructivos. Sin embargo, la sismología, rama de la geofísica que se encarga del estudio de terremotos, la propagación de las ondas elásticas sísmicas que se generan en el interior y la superficie de la Tierra y de las placas tectónicas, es bastante reciente. Es decir, el estudio de la fuente que produce el sismo, su localización, orientación, mecanismo y magnitud, según las escalas oficiales de medición, de acuerdo a lo anterior, se comprende por sismo, griego seiein, que significa mover, cualquier movimiento del terreno. Usualmente se le llama temblor a un sismo pequeño y de baja intensidad, que generalmente es local, mientras que a uno de grandes magnitudes con capacidad de causar daños graves se le denomina terremoto. Bien, actividad 3. Escribe qué es un sismo y cuáles son los elementos que estudia la sismología. Pues un sismo es un fenómeno natural que consiste en una sacudida de la superficie terrestre producida por el movimiento de las capas interiores de la Tierra. Ahí tenemos una definición. Y la otra es cuáles son los elementos que estudia la sismología. Es una rama de la geofísica que se encarga del estudio de terremotos y la propagación de las ondas mecánicas sísmicas que se generan en el interior y la superficie de la Tierra. La sismología incluye, entre otros fenómenos, el estudio de los mecanismos que generan los tsunamis y la actividad volcánica. Ahí está
la respuesta a las dos preguntas que nos hace la actividad 3. Posteriormente vamos en esta misma idea, surge la pregunta, ¿qué origina la sismicidad en América? Estamos hablando del continente americano. Las zonas cercanas al Pacífico son las más propensas a terremotos. Miren, aquí tenemos el continente americano y aquí tenemos el océano Pacífico. Esto se debe al cinturón de fuego que se extiende por 40.000 kilómetros sobre la placa tectónica del Pacífico y otras más pequeñas. El cinturón de fuego o cinturón del Pacífico se localiza bordeando las costas del océano Pacífico. Es todo esto que está marcado de color café. Vendría a ser el cinturón del Pacífico. Dice que se inicia en Chile. Tenemos que Chile está aquí en América del Sur. Pasa por Centroamérica, atraviesa acá todo el borde del área del océano Pacífico. México, Estados Unidos, va por acá. México, sube a Estados Unidos. Recorre las islas Aleutianas, posteriormente baja por las costas de Rusia, Japón, estamos hablando de acá, Taiwán y Filipinas, hasta llegar a Nueva Zelanda en el cinturón de fuego, que es todo esto que observan acá, señalado de color café. Se concentra el 75% de los volcanes del planeta. Esa podría ser una de las causas de la sismicidad del continente americano. Incluye más de 450 estructuras volcánicas. Estamos hablando de volcanes. Y se registra el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial. En esta zona se registra el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial. Es decir, que de 10 terremotos o de 10 sismos que suceden, 9 suceden en esta zona que estamos señalando, bordeando lo que es el cinturón de fuego. En esta zona. Bien, es por ello que el 81% de los sismos más grandes se han originado a lo largo de esa zona. Países como Chile, la costa este de los Estados Unidos y Japón están sobre la unión de estas placas. Muy interesante información. Aquí tenemos otra imagen de lo que es el cinturón de fuego del Pacífico y de toda la zona que cubre. Miren, toda la zona que incluye esta parte que es muy sísmica. Todo esto es el océano Pacífico. Las placas tectónicas son las losas macizas de la corteza terrestre que están en movimiento y al moverse constantemente una contra la otra producen fricción y acumulan tensión. La energía se acumula y al liberarse se origina un sismo o terremoto. Las placas se mueven algunos centímetros por año, pero durante un terremoto pueden moverse varios metros por segundo. Cabe destacar que en la costa del Pacífico de Centroamérica, estamos hablando en esta parte de acá, aquí exactamente donde les tengo señalada la flecha, confluyen tres placas, la del Caribe, la de Cocos y la de América del Norte. Tres placas confluyen acá. Estamos hablando de placas de corteza terrestre. Actividad 4. Escribe con tus palabras qué es el cinturón de fuego del Pacífico y cuál es su relación con la sismicidad. Decíamos que el cinturón de fuego del Pacífico es una zona del océano Pacífico muy propensa a actividad sísmica y volcánica. ¿Y por qué? ¿Por qué es muy propensa? Debido a la cantidad de volcanes que se acumulan en esa zona, que decíamos que era la mayor cantidad de volcanes y el 90% de los terremotos ocurren en esta zona. Bien, para medir la magnitud de los sismos se utiliza la escala de intensidad modificada de Mercalli, la escala de magnitud Richter y la escala de magnitud de momento. En 1902 el físico italiano Giuseppe Mercalli propuso una tabla que fue modificada en 1931 y desde entonces se le llama escala modificada de Mercalli. Esta es una evaluación cualitativa que consta de 12 grados de intensidad. Aquí están señalados. El 1 muy débil, el 2 débil, el cuarto moderado, el quinto fuerte y ahí va subiendo lo que es la escala modificada de Mercalli.
Sirve para recolectar información en zonas en donde no existen aparatos detectores o instrumentos de medición. La escala se basa en los daños ocasionados y lo percibido por las personas que vivieron el sismo. Tanto los desplazamientos de las placas tectónicas y las erupciones volcánicas ocasionan movimientos bruscos en la corteza terrestre llamados sismos. La fuerza de un sismo se puede medir con un sismógrafo que proporciona la magnitud del movimiento. Ahora, la escala de Richter fue ideada en 1935 por el sismólogo Charles Richter. Es una escala cuantitativa que asigna un valor para cuantificar la energía que libera un terremoto. Aquí la tenemos, miren, si tiene intensidad 1 es porque es imperceptible, casi no se siente, 1 y 2. De 3.5 es suave, de 4.5 moderado, 5.4 fuerte, 6.5 destructivo, 7.3 desastroso y de 8 en adelante es catastrófico. Para ello se basa en la amplitud de la onda registrada en un sismógrafo. Los sismos con magnitud superior a 6.9 se miden desde 1978 con la escala sismológica de magnitud de momento, por tratarse esta última de una escala más precisa en sismos de valores más altos. La escala sismológica de magnitud de momento, MW, esas son sus abreviaturas, es una escala logarítmica usada para medir y comparar terremotos. Ahí está un poco de lo que es la explicación de las escalas que se utilizan para medir los terremotos. Cabe recordar que en el interior de la corteza en donde se origina el sismo se llama foco, y al lugar de la superficie que se encuentra por encima del foco se le conoce como epicentro. El que está el lugar interior que no se puede ver de la corteza de la tierra donde se origina el terremoto se llama foco, y el que sale afuera donde nosotros lo podemos ver se llama epicentro. Cuando se producen sismos intensos en el fondo marino provocan el movimiento repentino de grandes masas de agua o tsunami. Creo que ya hemos visto en los medios de comunicación los tsunamis. Los movimientos de la corteza terrestre no se perciben con la misma intensidad en los límites de las placas tectónicas que en lugares más alejados. Por ello se pueden distinguir hoy en día las zonas sísmicas. Vamos a la actividad 5. Establece cuáles son las escalas de medición de los sismos y la diferencia que existe entre ellas. Bueno, las dos principales es la escala de Richter y la escala de Mercalli. La escala, una de ellas representa la energía sísmica liberada en cada sismo y la otra se basa en el efecto o daño producido en las estructuras y en la sensación percibida por la gente. A diferencia de la escala de Mercalli, la de Richter mide la fuerza de los terremotos de acuerdo a su magnitud, es decir, la capacidad de energía liberada durante el sismo. Esta es la escala de Richter, que se basa en un sismógrafo para medir los daños del terremoto. Es importante conocer la cantidad de víctimas que han causado los terremotos para tomar conciencia de la importancia de su estudio. Vaya, aquí tenemos nosotros algunos ejemplos de terremotos. El 13 de agosto de 1868 hubo uno en Perú y Ecuador, causó 25.000 muertos aproximadamente. En 1906 hubo uno en Santiago y Valparaíso, esto es en Chile, hubieron 20.000 muertos. El 31 de mayo de 1970 hubo uno en Perú, fueron de 50.000 a 70.000 muertos, y el 4 de febrero del 76 uno en Guatemala, hubieron 23.000 muertos aproximadamente. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen en la cantidad de daños que producen un terremoto? Influye la densidad de población en las regiones cercanas al epicentro, la profundidad del foco, el lugar donde comenzó, las condiciones locales del suelo, el tipo de construcción en la zona afectada, la hora local del terremoto. Generalmente causan más víctimas de noche, cuando la población duerme. La capacidad de preparación y respuesta de las autoridades y la población para responder de forma rápida, certera y oportuna. ¿Qué se nos pide en la actividad 6? Que usted explique los factores que influyen en la magnitud y cantidad del daño que producen los terremotos. Bien, aquí tenemos una tablita donde les he apoyado con las características que representa cada una de estas condiciones. Por ejemplo, la densidad de la población es un factor que afecta cuando existe mucha población habitando en las regiones cercanas al epicentro de los terremotos. Existe mayor cantidad de pérdidas humanas.
Es decir, si es una población que tiene bastantes personas, el daño va a ser mayor. Las condiciones del suelo, pues esto lo que se debe realizar son estudios de factibilidad de suelo al momento de autorizar construcciones para prevenir tragedias mayores durante los terremotos. Y el tipo de construcción, las construcciones actuales de viviendas deben ser antisísmicas, es decir, deben reunir ciertos requisitos para salvaguardar vida, porque no se puede precisar la fecha de un sismo o terremoto, lo menos que podemos hacer es prepararnos lo más que se pueda. Aquí tenemos algunas orientaciones relacionadas con eso y por último se nos pide que elaboremos propuestas de acciones preventivas y actuación de las instituciones y población ante los sismos. Aquí les he colocado algunas medidas de prevención antes, durante y después de un sismo. Antes, conocer las zonas de seguridad tanto internas como externas de tu domicilio, es decir, de tu casa. Tener preparado un botiquín de primeros auxilios, practicar con la familia o compañeros de trabajo simulacros, que esto siempre se hace en los centros escolares. Durante, lo primero y más importante es mantener la calma. Si el terremoto no es fuerte, hay que tranquilizarse porque terminará pronto. Protegerte debajo de una mesa, un escritorio o pupitre, y si no hay muebles donde protegerte, ubícate en posición fetal al lado de una columna. Es decir, una columna segura en la casa o en el edificio donde nos encontremos, que nosotros creamos que no se va a venir abajo fácilmente. Otra de las cosas que se puede hacer durante un sismo es alejarte de las ventanas, repisas y de cualquier utensilio o artefacto caliente y de objetos que puedan rodar o caer. Después del sismo, desalojar con prontitud y en orden la escuela o el lugar de trabajo o la casa. Interrumpir los servicios de gas, agua y electricidad y obedecer las instrucciones de las brigadas de emergencia. Esas son algunas indicaciones importantes a considerar antes, durante y después de un sismo o terremoto. Bien, posteriormente, para finalizar, hay que hacer una autoevaluación de las actividades que se han realizado en esta guía de aprendizaje y marcar con respecto a los criterios si lo hizo, si lo hace con ayuda o si necesita practicar más para lograrlo. Espero que las orientaciones que se les han dado en esta guía de autoaprendizaje hayan sido de mucha ayuda para todos y todas. Espero poder compartir con ustedes en el próximo video. Muchas gracias.